A continuación, Nuevo Poder. Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hoy estoy solito, aunque ahora vamos a leer cosas que nos mandó Sonia. Y estaba con algunos problemas de salud Remigio, así que estoy solo acá con los navegantes del Enterprise. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, estamos en el programa, creo, 279, ¿no? Por ahí, 279. Un programa que vamos a dedicar exclusivamente a el apoyo al pueblo y al gobierno cubano. Ahí tienen la carátula, si ustedes la están viendo. Ahora se las voy a explicar qué significa. Pero va a ser un apoyo que va más allá de los clásicos, con una propuesta de acción bien concreta y una carta abierta al Partido Comunista Chino, que vamos a presentar formalmente. Estamos buscando firmas de distintas personalidades en la embajada argentina, en la embajada china en la Argentina, dirigida al Partido Comunista Chino. Obviamente esto a raíz de que el racismo de la OTAN, con Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña a la cabeza, ha decidido destruir la Revolución Cubana. Mejor dicho, intentar destruir la Revolución Cubana. En una situación que no se había producido nunca desde que fue la Revolución en el 59, a nivel de no solamente de profundización del bloqueo, sino de militarización de las naves que intentan llegar a Cuba, llevando energía. Eso no se había producido nunca. Y por eso el tema toma una dimensión internacional que vamos a plantear en esa carta algo totalmente nuevo de lo que tenemos que hacer los pueblos en el mundo, incluso que tiene que hacer el Partido Comunista China, y si lo hace el Partido Comunista Chino lo van a asumir los BRICS. Por eso la carta abierta es a China, por una serie de razones que ahora vamos a explicar. A ver, vamos a empezar con la carta. Se va a llamar, vieron que a los chinos les gusta poner metáforas sobre las cosas de la naturaleza, la vida, y la carta abierta se va a llamar Las dos oscuridades, el próximo amanecer. Vieron que hay un refrán popular, lo estuve rastreando y realmente está por todo el mundo, este refrán de que cuanto más oscura es la noche, está a punto de amanecer. Eso dicen los que saben, la gente de campo. Está escrito en numerosas publicaciones o análisis desde el año 1600 en adelante, incluso dentro del budismo, como un planteo optimista, ¿no? Por eso se va a llamar así la carta. Y antes de ir al desarrollo de qué significa ese contenido de esa carta, vamos a escuchar a Eduardo Galeano, que tiene una de las síntesis más brillantes en torno al Che. Creo que ahí lo tenemos, ¿no?, para verlo. Que vuelve a darse. El contenido de lo que dice acá Galeano está de una manera científica y lo van a ver después desarrollado en la carta al Partido Comunista Chino. Ahí la tienen. El nacedor.
¿Por qué será que el Che Guevara tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo manipulan, cuanto más lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será porque eso sigue siendo tan, pero tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran y cuando se encuentran no se saludan porque no se reconocen? Bueno, esa maravillosa síntesis de Galeano sobre quién es el Che y por qué renace y vuelve a renacer ahora, ahora lo van a ver por qué, no es una cuestión clásicamente épica, vieron como todo lo que siempre acompaña la memoria del Che, ¿no? La cuestión del guerrillero heroico que dejó la revolución y se fue a pelear por otros pueblos del mundo. Bueno, todo eso, desde luego que eso existió, nadie desvaloriza en absoluto eso. Pero nosotros en varios programas ya hemos dicho que el Che que va a servir para el siglo XXI es el Che que esa misma dimensión que daba en el campo de batalla la trasladaba a los problemas concretos de la solución de los pueblos en el mundo, de las revoluciones y de los nuevos paradigmas dentro de las revoluciones. El Che cuestionó tremendamente a la Unión Soviética, incluso a China, sobre que por ese método se volvía al capitalismo. Me parece que le ha acertado en los dos casos a esta altura del partido, después de 50 años. Pero no se trata de tirarle con el Che de una manera de bronca a que todos los países petroleros del mundo que no dependen de Estados Unidos no le mandan petróleo a Cuba y por eso está a oscuras. No se trata de eso. Porque la revolución cubana va a vencer, como acaba de decir esta semana la hija del Che, Aleida. Dijo, puede ser que el imperio entre a Cuba, pero no sale. ¿Está claro? Esas pocas palabritas de la hija del Che da una dimensión de la crisis de cómo Cuba está en el corazón, pase lo que pase, de la discusión del sistema civilizatorio mundial. Y ahora lo vamos a ver. Y está vinculado a esto que dice Galeano de el renacimiento del Che. Pero van a ver, renace el Che que interpela el funcionamiento del sistema capitalista y del socialismo realmente vigente. Y lo van a ver qué proyección tiene para adelante. Ahora lo vamos a escuchar. Porque fíjense, esa frase del Che, no esa frase, esa definición de Galeano, trae el renacimiento de lo que fue, lo que es menos conocido por absolutamente todo el mundo. Yo le diría que si el 99,5% de la gente que conoce al Che en el mundo no conoce el debate teórico que planteó y ganó el Che a los teóricos de la Unión Soviética, a los teóricos de China, a los teóricos de Francia, a los teóricos trotskistas, en el famoso debate del año 64-65 sobre el funcionamiento de la economía socialista, la ley del valor y el riesgo de volver al capitalismo utilizando las mismas herramientas que el capitalismo. Ese debate, que parecía en gran medida romántico, se transformó en una síntesis, que ahora la van a escuchar. Todos esos sistemas hablaban de cálculo económico. Está bien, había que ver que el socialismo, pero las empresas tenían que ser independientes y cada uno tenía que competir entre sí dentro del Estado socialista, y a eso le llamaba cálculo económico. Ese era el modelo de la economía política soviética, y el modelo económico también fue de todos los países de la órbita soviética. China también. Y el Che decía, no, esto no es así, no va. Yo propongo, y es lo que impulsó en Cuba, el sistema presupuestario de financiamiento, que era un sistema donde no había toda
la dinámica económica centralizada en el Estado tenía que estar centralizada y no podía estar dispersa en distintas empresas. Las empresas entre sí no se vendían, simplemente intercambiaban mercancías. A eso le llamaba él sistema presupuestario de financiamiento para poder planificar. El concepto central es planificar la economía desde el Estado centralizado, donde no hay transferencia de propiedad entre los bienes que produce una empresa y la otra. Bueno, él se peleó con todos. Y de hecho, dentro de Cuba, Fidel hizo una solución salomónica porque estaban los soviéticos que manejaban la parte agraria, que planteaban el sistema de cálculo económico, y el Che que decía sistema presupuestario de financiamiento en la industria. El Che le dio a cada uno, Fidel le dio a cada uno un área. Bueno, vos que encargate de la industria con tu sistema presupuestario de financiamiento y vos encargate con el cálculo económico y empresas independientes en la parte agraria. Esto tiene montones de libros, bueno, ahora no los voy a saturar, pero este debate vuelve ahora, porque les voy a explicar, voy a anticipar lo que pasó y que va a estar en la carta al Partido Comunista Chino. Uno de los 2 puntos que va a estar es este. Uno, los chinos terminaron adaptando los 2 sistemas. El cálculo económico y el sistema presupuestario de financiamiento, y lo expandieron al mundo. Nada más que con la lógica de las categorías capitalistas. Está todo centralizado en China, las empresas no son independientes, pero cada una funciona con la lógica del cálculo económico. Eso lo llevó a instalar un sistema presupuestario de financiamiento degradado. ¿Por qué? Porque juega con las reglas de juego de las mercancías que plantea Estados Unidos. No juega con otras reglas. Es mentira. La ruta de la seda juega con la misma lógica que la ruta de la hamburguesa yankee. No hay diferencia entre la ruta de la seda y la ruta de la hamburguesa. Funciona exactamente igual. Pero bueno, eso después vamos a profundizarlo en la carta. Lo que les quiero decir es que los chinos adoptaron el sistema que planteó el Che. Y ahora los pueblos, nosotros, tenemos que dar una vuelta de tuerca a eso. Los chinos plantearon gato blanco, gato negro. Lo importante es que case ratones. Con esa frase, después de muerto Mao, articularon potenciar el Estado y las empresas privadas bajo la conducción del Estado. Eso es lo que hicieron y eso fue el logro impresionante de 40 años. Pero ¿cuál es el ratón? Esa consigna de los chinos fue para redistribuir el ingreso dentro de su país, sacar a 800 millones de chinos de la máxima pobreza a un estándar de clase media para arriba en el que están ahora. Ese fue el ratón que salieron a cazar. Bueno, ese ratón ya no sirve, porque gran parte de ese ratón lo hicieron a costa de los pueblos del mundo. Han desindustrializado, de común acuerdo con Estados Unidos. No digo de común acuerdo, sino, bueno, si Estados Unidos impone estas reglas, yo las aprovecho y me quedo con toda la producción industrial de América Latina, por ejemplo. ¿Sí? Y gran parte, y eso lo vimos los argentinos ni hablar, somos los que más hemos sufrido esta coincidencia de intereses de los chinos y Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Van a tener, es la convocatoria que hacemos absolutamente fraternal a todos los pueblos del mundo desde América Latina y empezando con el Partido Comunista Chino, es porque ese ratón ya no es ganar mercados. Ese ratón mundial que han ellos contribuido a generar con el sistema presupuestario de financiamiento que que peleó el Che, es la deflación mundial. Pero no vamos a entrar en eso. Después eso va a estar desarrollado todo en la parte teórica de la carta, que llega incluso hasta los Grundrisse de Marx. Los Grundrisse fueron los cuadernos más profundos que hizo Marx, los borradores antes de escribir el Capital, donde Marx dice que en un momento de la revolución tecnológica, que es este que ha llegado hoy, los bienes ya no se van a intercambiar por la cantidad de horas de trabajo, como dice la teoría de la plusvalía, o Keynes, o Adam Smith, o Ricardo, etcétera, sino por el tiempo libre que tenga la sociedad. Ahora, Marx no dijo cómo medir la circulación, la producción y circulación de mercancías por el tiempo libre, lo enunció. Bueno, los chinos están atrapados en lo mismo que Marx en los Grundrisse, porque hoy ya llegó un proceso donde como no hay producción, no hay casi trabajo en la producción de bienes, y eso es una de las 2 oscuridades. Andá preparando ahí el video de la fábrica china. Entonces los chinos están atrapados en el mismo lugar y la humanidad está atrapada en el mismo lugar en que dejó planteado Marx en 1850. Que los bienes, a partir de un momento de la revolución tecnológica, se cambian por el tiempo libre, no por el tiempo de trabajo.
Y ese momento ha llegado. Fíjense, ¿por qué las dos oscuridades? Porque acá hay una gran paradoja que los cubanos, la revolución cubana va a aguantar, como dijo Aleida, va a vencer, y después ahora vamos a hablar un poquito de un aporte que nos mandó Sonia, que lo vamos a leer, va a vencer por toda una serie de razones, cada vez más en el centro de la discusión política mundial. Pero antes de pasar a eso, que mandó Sonia, veamos un poquito por qué las dos oscuridades. Por un lado, sabemos que el accionar paramilitar de Estados Unidos sobre los mares supuestamente está impidiendo que lleguen petróleo, y está oscura Cuba. La quieren asfixiar con una Cuba sin energía. Muy curioso, porque el conjunto de los productos de los países del BRICS producen la mitad del petróleo mundial. Producen 50 millones de barriles. Arabia Saudita, Irán, Brasil, China, Rusia, producen la mitad del petróleo mundial, que son 50 millones de barriles por día. ¿Saben cuánto necesita Cuba para tener luz y energía? 100.000 barriles por día. De los cuales Cuba produce ella misma 40.000, pero si se le acaba la energía no va a poder producir ni los 40.000. Así que el porcentaje de los BRICS es absolutamente irrisorio. ¿Por qué no llega de esos 50 millones de barriles 100.000 a Cuba? Razones militares no hay. Eso no se lo creo a nadie. Yo no imagino que un barco chino con petróleo, que se lo puede comprar a cualquiera de los otros países de los BRICS, no pueda desembarcar petróleo en China. ¿Qué lo va a castigar? ¿Le va a subir los aranceles? No lo veo. Es misterioso, es curioso que teniendo el 50% de la producción mundial, los BRICS no hagan llegar el petróleo que necesita Cuba. Y esto obedece a dudas que se empiezan a crear cada vez más grandes entre los pueblos del mundo sobre cuál es el camino y qué aliados hay para que esta violencia imperialista de la OTAN ponerle límites. Porque pasó lo de Maduro, ahora pasa lo de Cuba. Absolutamente inexplicable. Brasil, que no dejó entrar a Venezuela a los BRICS, votó en contra. Fíjense, ¿qué hacemos, Lula? Votaste en contra porque no sé que te faltaba una planillita de las elecciones y después vas y te sentás a hablar con Trump, que acaba de matar 30.000 niños en Gaza y que ahora es esto con Cuba. Y tampoco a vos que te sobra petróleo, tampoco se lo mandás. Bueno, todas estas dudas tenemos los pueblos acá en el mundo, cada vez más. Pero como no nos quedamos de brazos cruzados, siguiendo el ejemplo de Cuba, vamos a poner ahora primero vamos a poner a Sonia, que todavía está obviamente en proceso de recuperación de su voz, pero sigue trabajando en la producción, y nos mandó acá, pongamos la imagen de Sonia para que esté acá presente para todos los oyentes, un muy buen trabajo de Fernando Buenabat, que se llama Cuba y la onda de David. ¿Vio? Por eso, déjala ahí mientras yo voy relatando como si estuviera ella acá presente. Y voy a transcribir algunos de esos párrafos, porque es muy importante, porque coincide con lo que estamos diciendo nosotros. Cuba, desde su debilidad, está interpelando la hipocresía del mundo. Por eso la tapa, pongámosla antes un poquito, que no la explicamos. La tapa del programa, la carátula del programa, ahí la tienen, ¿ves? Cuba venció ya la hipocresía mundial, porque no se entregó. ¿Sí? Y porque tiene una actitud que lo está esperando, como dice la hija del Che. Puede que entren, pero no salen. Y eso es una crisis mundial imprevisible. Entonces, esta foto que hemos elegido nosotros, nos la mandaron amigazos, hermanos, desde Cuba, donde está el Che, y el que está atrás
es un héroe silencioso de la Revolución Cubana, que es el Pepe Llanusa, de camisa blanca, que fue campeón olímpico con Cuba de básquet. Se tuvo que ir en la época de Batista y desde Estados Unidos fue el gran recaudador de fondos para la Revolución Cubana, para comprar el Gramna, para todo lo que se sabe, silencioso. Después llegó a hacer muchos cargos en la Revolución Cubana, fue intendente de La Habana, fue ministro de Deportes. Como ministro de Deportes no lo dejaban bajar en los Juegos Panamericanos en 1964, la dictadura brasilera en San Pablo, con todos los deportistas arriba, y dio la orden al piloto cubano de que se quedaba dando vueltas arriba de San Pablo el avión hasta que se le acabara la nafta y caían todos los deportistas juntos con él arriba. Se armó una crisis internacional terrible, donde al final la dictadura brasilera tuvo que aceptar que bajara. El Pepe Llanusa está ahí con alguna de sus hijas, junto al Che. Pero nos gustó ponerlo como símbolo, porque no es una foto muy conocida del Che, pero también está el símbolo de lo que es la actitud que sigue hoy. Esa actitud del Pepe Llanusa, como ministro, junto con sus 70 atletas, arriba de un avión, dando vueltas en San Pablo en el año 64 hasta que se acababa el combustible y caía, es un símbolo de lo mismo que después de 60 años, el espíritu que tiene la Revolución Cubana, y por eso no va a entrar, y por eso va a vencer. Entonces, esto se refleja también en lo que dice esa carta y esa imagen, en lo que dice Abad. Pongamos otra vez la imagen de Sonia. Abad dice: sobrevive al imperio Cuba porque supo convertir la escasez en lenguaje. Lenguaje, miren esta palabra, central. Van a ver después cómo se junta con lo del Che y con lo que vamos a plantear ahora. Una virtud cubana no es la negación del conflicto, sino su metabolización humanista. De la necesidad, una ética. Del cerco, una escuela. Frente a la obscenidad del poder, Cuba respondió, como siempre, con más organización y más densidad simbólica. Escuchen este término, más densidad simbólica. La simetría no se reduce, se resignifica. Escucharon, ¿no? Se resignifica, o sea, desde el lenguaje le gano. Y después lo va a ver lo importante que tiene el Che en este sentido. Y lo que tenemos que hacer nosotros para resignificar y que Cuba rompa el bloqueo. Nosotros, está en nuestras manos que Cuba, en los pueblos del mundo solidarios con Cuba, que rompa el bloqueo. ¿Con qué? Ahora se lo voy a decir. Se lo dejo en expectativa. No se deja definir Cuba por el lenguaje del enemigo. Otra enseñanza que tenemos que aprender. Pongamos los 1.000 millones de seres humanos que queremos hacer un gesto solidario con Cuba. Estoy seguro. De los 8.000, 1.000 millones mínimos, queremos ayudar a Cuba de alguna manera. Y esa manera está en manos de los chinos. Por eso va a estar en la carta china. Ahora lo van a ver. Pero la clave es resignificar el lenguaje. Cuba está exponiendo a Estados Unidos al mundo. Lo está desnudando, lo está poniendo ahí en toda su violencia, su barbarie, su racismo. El nazismo ya le queda chico, es superior. Porque el nazismo duró 5 años y el bloqueo a Cuba lleva 60. Es más, es un bloqueo sobre 8 millones de cubanos. Es mayor al bloqueo que le hicieron a Gaza, que mataron a 30.000 niños o a 70.000 personas. Esto es sobre 8 millones. 99% mayor que lo que le hicieron a Gaza. Cuba es 90 Gazas. Y eso es lo que está poniendo en evidencia Cuba. Y el gobierno cubano y el pueblo cubano. La verdadera amenaza para el imperio es que el lenguaje del imperio adentro de Cuba no le pertenece. El lenguaje, dice González Sabet. Estas son todas las elecciones que hizo. Ponela ahí, no me pongas a mí, ponela a Sonia. Estas son las elecciones que hizo Sonia. Mientras yo estoy contando esto, deja la imagen de ella. Convertir la simetría en fortaleza humanista, asumir que no todo es
cuantificable, que existe una potencia de lo colectivo, y escuchen eso, potencia de lo colectivo, acuérdense, 1.000 millones de seres humanos, China, potencia de lo colectivo, y no hablo de 1.000 millones de chinos, hablo de 1.000 millones de seres humanos, potencia de lo colectivo, resignificación. Son las estadísticas que no tolera el Pentágono y el Wall Street. Cuba ha hecho de su fragilidad un arma ética, de su vulnerabilidad una pedagogía política y de su resistencia una forma de amor social organizado. En un mundo saturado de cinismo, esa coherencia es subversiva. No toleran el ejemplo de que la agresión no los logra doblegar. Nadie puede imitar, tienen que evitar que nadie pueda imitar, tienen que evitar que puedan imitar la soberanía de Cuba. Por eso criminalizan la soberanía y la dignidad cubana. Yo le voy a decir, déjamela acá un poquito a Sonia, en este libro, poné un poquito la tapa del libro de Borrego, que tiene que ver con esto. Este libro, que ya lo hemos publicado varias veces, que lo publicamos nosotros con Orlando Borrego, que fue el segundo del Che, cuando él describe esta polémica que decíamos recién a nivel mundial, porque él fue el segundo del Che en el Ministerio de Industria, entonces vivió toda esta discusión mundial que hizo el Che con todo el sistema mundial sobre el sistema presupuestario de financiamiento. Y escuchen lo que dice el Che y la coherencia que tiene con lo que dice Abad y con lo que vamos a hacer los pueblos ahora. En el sistema presupuestario de financiamiento se eliminó el término venta de mercancías, o sea, entre las empresas públicas no hay venta de mercancías, para calificar el intercambio dentro de empresas que operaban en la órbita del Estado. A partir de entonces, a ese intercambio se lo denominó oficialmente entrega de productos. Y a los departamentos que antes se llamaban ventas, se lo comenzó a llamar entrega de productos. Los que defendían el cálculo económico, los soviéticos, argumentaban que las nuevas denominaciones introducidas por el Che tenían un carácter formal y no de contenido. A lo cual, éste respondía que las palabras iban operando en la mente de la gente hasta convertirse en categorías per se. Por un problema de higiene mental, escuchen este término, higiene mental, el Che, era importante para él ir cambiando el lenguaje con que se hacía el proceso económico. Fíjense la coincidencia que tiene, la vigencia que tiene esta cuestión del lenguaje, como está planteado junto con lo de Abad. Pero vamos ahora a desembocar en la propuesta de la carta e invitación al Partido Comunista Chino. No se las voy a desarrollar acá, se las voy a anunciar porque el desarrollo por escrito es muy largo. Tiene dos partes. La novedosa tiene una parte teórica sobre caracterización de diagnóstico del sistema mundial, algo ya he dicho recién sobre el aspecto de la deflación y el funcionamiento del sistema presupuestario de financiamiento a nivel mundial, porque China terminó empujando al resto de los países del mundo a funcionar con el sistema presupuestario de financiamiento, porque esto que pronosticó Marx, de que ya no, las cosas no funcionan ni por ganancias, ni por recaudación de impuestos, ni por valor, ni por cantidad de trabajo, sino por algo, ese algo que inventó el mundo, chino, no chino, con distintas banderas, fue los subsidios, la emisión de moneda de subsidios para que todos sigan dando y potenciándose. Eso es uno de los temas que nosotros convocamos al Partido Comunista Chino a debatir a nivel mundial, desde América Latina, y lo hacemos porque somos la principal víctima, junto con África, de que el sistema presupuestario de financiamiento mundial que utiliza China, que utiliza la Comunidad Europea, que utiliza Estados Unidos, es así, todo funciona con la emisión de los grandes aparatos, que era lo mismo que hizo el Che. Por algo el Che era el presidente del Banco Central y desde ahí hizo el sistema presupuestario de financiamiento. Bueno, ellos hicieron lo mismo. Desde los bancos centrales de cada uno de esos países manejan el sistema vía el sistema de subsidios, el sistema presupuestario de financiamiento degradado, porque sigue dentro de las categorías obsoletas de
de Bretton Woods, porque China las acepta. Entonces, esta dimensión, a esta invitación al debate internacional que hacemos desde América Latina al Partido Comunista Chino y a todos los pueblos del mundo, le sumamos algo estratégico inmediato para ayudar a Cuba. Porque usted me dice, está bien, estamos en la desesperada, estamos oscura y vamos a venir con que vamos a discutir el diagnóstico. Sí, vamos a hacer las dos cosas. ¿Con qué se soluciona ya? En una semana, miren lo que le digo, en una semana de decisión política se soluciona el problema de que Estados Unidos vuelve a vencer, que Cuba vuelve a vencer a Estados Unidos. No sé si todos saben que los bancos en el mundo y el comercio en el mundo funciona con un sistema de clearing que hasta hace unos 15 años más o menos, 2015, hasta hace 10 años, había uno solo, que era el dólar, que lo manejaba Estados Unidos, que se llamaba sistema SWIFT. Bueno, desde 2015 hasta ahora, China desarrolló un sistema paralelo a ese que funciona en yuanes. Hace 10 años. O sea que hay dos sistemas bancarios de clearing donde el dólar no se puede meter en lo que pasa en el sistema SIPS, se llama. SWIFT es el yankee y SIPS es el chino. De hecho, cuando Argentina tuvo que defenderse por los embargos que le querían hacer por los fondos buitre, se adhirió al sistema SIP también, para proteger los fondos que habían mandado para la plata, para las represas de Santa Cruz. Ese sistema no dejó de crecer. Hoy maneja el 25% del Producto Bruto Mundial. El 25% del Producto Bruto Mundial pasa por el sistema chino de clearing. No es el 25% del producto, sino el 25% de el comercio, las finanzas, etcétera. O sea que creció en 10 años a una tasa del 8% anual y sigue creciendo. Hoy lo integran 170 países y 4.000 bancos en todo el mundo, incluso algunos bancos muchos bancos están en los dos lados, el HSBC, el Citi, etcétera. O sea que no es una cuestión, esta fantasía que es Occidente, Oriente, no es verdad. Por ahí hay una carátula, después vamos a ver de las cebollas, ¿viste? Lo vamos a poner al final también. De cómo está realmente funcionando el mundo, que no funciona, Occidente, Oriente, no está funcionando así, eso es mentira. Pero no nos dispersemos. Nosotros lo que proponemos al Partido Comunista Chino, y que el Partido Comunista Chino lo eleve, lo empiece y después los invite al resto de los países que son miembros del BRICS, a hacer una vaquita colectiva mundial en el sistema SIP. Para Cuba. Para Cuba. No se puede hacer en otros sistemas bancarios, primero porque es el dólar y Estados Unidos tiene bloqueado todos los fondos que van para cualquier sistema bancario que vaya para Cuba, vía el SWIFT. Ahora, vía el SIP chino y de los BRICS no lo puede bloquear. Entonces, nosotros lo que empezamos a organizar hoy, y va a estar detallado en la carta, y vamos a invitar a todo el mundo a organizarse. El primero que queremos que nos acompañe en la firma es Adolfo Pérez Esquivel, dirigido al Partido Comunista Chino a través de la Embajada China en la Argentina, es organizar ese fondo solidario, invitando a que todos los que quieran ser solidarios con Cuba en el mundo pongan lo que quieran. Con un piso, pongámosle, de $1, hasta el más pobre que pueda poner. $1, $10, $50, $100, lo que quieran. Lo que cada uno considere según su nivel de ingreso en el mundo, todos los pueblos. Yo hice un cálculo estimado, donde analicé la política dentro de cada país, que hay 1.000 millones de seres humanos en el mundo que mañana depositan entre $1 y $50. Quiero decir, sí, pero lo que pasa es que es más difícil, después se ve la conversión, porque si estás en un país donde no existe el yuan, para llegar ahí, hay que ver la instrumentación. El tema es la vaquita colectiva, directo, para poner un valor simbólico, el dólar, se juntan, si 1.000 millones de seres humanos solidarios con China ponen una vez por mes $1, $5, $1 estamos hablando de 1.500 pesos, no hay ni un café acá en la Argentina, lo que puedan según sus ingresos, ni hablar los chinos, estoy seguro que de los 1.500 millones de chinos la mitad pone plata para solidaridad con Cuba, los rusos también,
el pueblo. No estamos pidiendo a los gobiernos, estamos pidiendo a los pueblos. Diplomacia de los pueblos, como planteó Perón. Esto es instrumentación de diplomacia de los pueblos, como siempre dijo Perón. Nada más que necesitamos una estructura. Esa estructura existe, la tiene China a disposición a través del CIP. ¿Cuánto se junta? Hacé la cuenta ahí del Enterprise que sabe andar por las estrellas. ¿Cuánto es? 1.000 millones por 10. 10.000 millones. Muy bien, anda bien. Las computadoras del Enterprise son velocísimas. 10.000 millones de dólares son 120.000 millones de dólares en un año. ¿Usted sabe lo que hace en China? ¿Usted sabe lo que hace Cuba con 120.000 millones de dólares por año? Invade Estados Unidos. Ahí va a ser otro problema. Se da vuelta y van y invade Estados Unidos. Así de sencillo es. Fíjese qué fácil, que es un problema de decisión política, de la creatividad y la audacia que tuvo el Che y que tuvo siempre la Revolución Cubana, por ser soberana. No tengo la menor duda que montones de personas de prestigio se van a sumar a impulsar esta iniciativa que vamos a empezar desde acá, desde Argentina y desde América Latina. Con eso ya está. Así de sencillito. Después corresponde que los países del BRICS le manden el petróleo. Se lo pagamos nosotros, mire, de esa plata. Los pueblos del mundo, si quieren cobrar, si no se lo quieren regalar a Cuba, los barcos de petróleo, los países del BRICS que les sobra el petróleo y no saben qué hacer, se lo pagamos los pueblos del mundo de esa forma. Déjenos juntar la plata primero. Hagan el instrumento y le compramos los barcos que necesita, los 100.000 barriles. Los 100.000 barriles, a ver la cuenta ahí más fácil, por $50, 60 dólares que está hoy, ¿cuánto? 100.000 por 60, ¿cuánto? 5 millones de dólares por día. Así que son, por 30, muy bien, yo no sé multiplicar, pero el Enterprise sí, 150 palos, pongámosle 200 millones de dólares y se soluciona el problema de China. ¿Escucharon? Eso es hipocresía, volver a poner la carátula. Que no se solucione, que los pueblos del mundo, que los BRICS, no se solucione por 200 millones de dólares por año la oscuridad, y prepara el otro video que todavía no lo pusimos de las plantas, es hipocresía, incluso dentro de los BRICS. Yo no puedo creer que los chinos sean hipócritas, que los rusos sean hipócritas, que Lula sea hipócrita. No lo puedo creer. Porque tuvieron otra historia, porque tuvieron la larga marcha, tuvieron a Mao, tuvieron a... ¿tá? Ustedes ya están en otra escala. Nosotros estamos en la larga marcha todavía, Latinoamérica. Y tienen la institucionalidad y no hay represalia posible. ¿Qué represalia va a ser de Estados Unidos si los pueblos del mundo ponen esa cantidad de guita para que petróleo, para que Cuba tenga luz? ¿O van a seguir con esta? Fíjense, esto es hipocresía. Pongamos la otra oscuridad. Por eso la carta se va a llamar Las dos oscuridades y el inicio del amanecer. Pongamos esto que es una planta, y como esta hay cada vez más, China acaban de inaugurar, hace 10 millones de teléfonos móviles por año, sin personal y a oscuras. 8 manzanas. Todo oscuras, porque como no hay gente no necesita luz. Por eso, la gran paradoja y el gran nombre, las dos oscuridades. Por un lado, un país que viene, fíjese, como Cuba, que está bloqueado hace 60 años y que le ha demostrado solidaridad a todos los pueblos del mundo. El apartheid de los negros cayó por Cuba, reconocido por Mandela. Las dictaduras genocidas, el único lugar donde podías refugiar y estar tranquilo, era en Cuba. El apoyo a los derechos civiles en Estados Unidos, a Luther King, a todos de Cuba. Ahora incluso vamos a ver la tremenda relación y respeto que hubo al final, y por eso es una de las causas que lo asesinaron a John Fitzgerald Kennedy con Fidel Castro. Ni hablar de Argentina, Maradona. La hija de Cristina se tuvo que ir a refugiar en Cuba para que no la metieran presa. Y podemos multiplicar los médicos, las operaciones de ojo en toda América Latina para que todos los pueblos latinoamericanos pudieran ver, los anteojos, las medicinas sin costo durante el COVID, las vacunas. O sea, si hay un pueblo solidario desde hace 60 años y que no se olvidó del mundo, porque fíjense, Vietnam fue heroico. Resulta que ahora forma parte de la Comisión de la Paz en Gaza, Vietnam.
¿No le da vergüenza a los vietnamitas eso? ¿No le da vergüenza ese servilismo de acompañar a Estados Unidos a avalar el genocidio, a limpiar el genocidio en Gaza? Cuba no está. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo, no? La hipocresía. Soy socialista y banco a Gaza, banca el genocidio. Sí, Ho Chi Minh, Vietnam, todo muy lindo, heroico pueblo vietnamita. Miren qué se convirtió. Eso es hipocresía. ¿Para qué? Para seguir exportándole zapatillas baratas a Estados Unidos. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene cuando hablamos del lenguaje que dice el Che? Todos los países socialistas perdieron el lenguaje. Todos. Y esta es la oportunidad de que lo vuelvan a recuperar. No solos, obviamente, sino incluso con los pueblos adentro de Estados Unidos. Con los pueblos que están adentro de Estados Unidos, que están resistiendo a esta locura de Trump y compañía. Pusimos ahí la fábrica de... ¿Tenía alguna imagen ahí, no? ¿Sí? De robots, porque no lo vi porque estuve leyendo. Pero fíjense, ¿se dan cuenta? 8 manzanas oscuras fabricando las 24 horas del día, todos los días del año, 10 millones de teléfonos sin gente. Eso es los grundices de Marx. Lo que decía Marx, ahí lo tienen. Ya lo hicieron, ya lo lograron, ya los chinos lograron lo que diseñó Marx. Lo pusieron en práctica. Ahora, el problema es que eso está destruyendo al mundo, ¿eh? Porque destruyó el trabajo industrial y va a seguir en América Latina, en África, en Europa. En Europa ya está, se comieron toda la industria automotriz. También en Estados Unidos. ¿Y cómo sigue? ¿Hasta cuándo va a poder seguir destruyendo industria china en el mundo? Y este cholulismo, viste, infantil, de que como es China, se supone que le ganó a Estados Unidos. Papá, es un imperio. Es un imperio industrial. El otro es un imperio militar, asesino, mediático, ya lo sabemos, Hollywood. Y el otro es un imperio, él hace un trabajo. Y el otro está barriendo los trabajos de todo el mundo. De todo el mundo. Y en 5 años se va a quedar sin mercado, China. Por eso los estamos convocando. A partir de diagnósticos de los grundices de Marx, vamos a convocar al Partido Comunista Chino a discutir los grundices de Marx en la realidad del siglo XXI y cuál es la salida. La salida es inevitablemente lo que escribió el Che. Porque el Che, que decía, el socialismo es productividad y conciencia. Bueno, los chinos hicieron productividad, no hicieron conciencia. Por eso usaron el sistema presupuestario de financiamiento degradado, sin conciencia. ¿Y sabe qué decía el Che? Todos los sistemas, y por eso pronosticó la caída de la URSS, y así fue. Si la revolución tecnológica no va pareja a la conciencia, el sistema se cae. Bueno, eso le va a pasar. Ya se cayó en términos políticos. Porque van para un decrecimiento demográfico. Todo esto se lo estamos planteando con una cuestión absolutamente de buena onda, se diría, digamos, ¿no? Así, no estamos invitando a una recapacitación al Partido Comunista Chino, utilizando a lo mejor de Marx para interpretar lo que está pasando y a convocar a todos los pueblos para una superación de eso. Porque la ruta de seda se va a quedar sin clientes, la ruta de la seda. Ya se quedó sin clientes. O ya está acumulando clientes que tienen más deuda que no se la van a poder pagar nunca. Eso se sabe en todos lados. Entonces, los convocamos a 2 cosas. En primer lugar, le vamos a pedir formalmente que armen una cuenta en el sistema de clearing que no puede entrar a Estados Unidos, mundial, para recaudar fondos urgente, un mínimo de $1 a $1.000 en todo el mundo, destinado a que Cuba tenga los recursos que necesita. En punto 2, que los barcos chinos lleguen a los puertos de La Habana. Que los barcos chinos lleguen a la puerta de La Habana. Si no, pongamos la fotito de Kissinger, porque se acabó la etapa del gato blanco, gato negro. Lo importante es que caso de ratones, cuando se murió Mao. Cuando se muere Mao, coincide también en que se había muerto el oro como sistema mundial,
de intercambio, y entonces va Kissinger y redefine, hace una alianza estratégica con China que duró hasta ahora, porque hay 2 fotos de Kissinger. Esa con Mao, que fue, y esa la última, con 100 años, con el actual presidente chino, cumplió 100 años, se fue a despedir y a los pocos meses se murió Kissinger. O sea que se pasó 60 años diseñando la alianza entre Estados Unidos y China, desde Mao a el agente israelí, por eso el Estado de Israel trabajó a fondo esto, porque permitió romper un montón de alianzas y convertir al mercado mundial en esto que convirtió ahora, en las 2 oscuridades. Esa etapa se acabó, chinos, porque ya no tienen más mercado, ya saturaron todo, ya hay sobreproducción, ya la ruta de la seda no funciona, han destruido los mercados de todo el mundo, en base a la fórmula que pactaron con Kissinger y Estados Unidos durante 60 años del libre comercio. No funciona más el libre comercio. ¿Está? Se empiezan a morder la cola de la deflación y del decrecimiento demográfico. Entonces, con total humildad, siéntese al lado de los pueblos que hemos sido víctimas de estos 60 años de esta dinámica, que ha sido una dinámica multiimperial, porque creó un montón de subimperios. Estado de Israel se convirtió en un imperio, Brasil se convirtió en un imperio, México se convirtió en un imperio a través de las remesas, montones, Corea del Sur. No es una responsabilidad solo de 2, no. Esta dinámica de estos últimos 60 años generó la figura que nosotros decimos multiimperialismo, etapa superior del imperialismo, que está basado en la degradación del sistema presupuestario de financiamiento que empezó el Che, pero sin conciencia, por eso degradado. Dice, qué paradoja de la historia. Nosotros invitamos a volver a la luz de los resultados, a volver a poner el debate sobre la mesa. Y no es un debate menor. Esto tuvo tiene una épica, ¿no? Tiene una épica que ahora lo vamos a escuchar. Tuvo muchas peleas, fíjense, hay un libro de Oliver Stone, un libro que donde Oliver Stone cuenta en su investigación histórica sobre la historia del Imperio Americano, ahí está. Fíjense lo que escribía John Fitzgerald Kennedy sobre Cuba y lo que escribía antes de que lo asesinaran, unas semanas antes, lo que escribía Fidel sobre John Fitzgerald Kennedy. Le voy a leer primero lo de Fidel. Dice, no puedo evitar la esperanza de que aparezca en Norteamérica un nuevo líder. ¿Por qué no Kennedy? Tiene muchas cosas a su favor. Dispuesto a abrazar la impopularidad, a enfrentarse a los trusts, o sea, a los monopolios, a decir la verdad y, lo más importante, a permitir que varias naciones actúen como crean conveniente. Palabras de Fidel sobre Kennedy. Kennedy podría ser ese hombre. Todavía tiene posibilidades de convertirse, a ojos de la historia, en el mayor presidente de Estados Unidos, en el líder que puede por fin comprender que capitalistas y socialistas pueden coexistir, incluso en América Latina. En tal caso, se convertiría en un presidente aún más grande que Lincoln. 15 días antes de morir, opinión pública de Fidel Castro sobre John Fitzgerald Kennedy. Y fíjense lo que escribía antes, lo que decía públicamente antes Kennedy. No creo que haya país en el mundo, incluidas todas las regiones africanas, incluidos todos los países bajo dominio colonial, donde la colonización económica, la humillación y la explotación fueran peores que en Cuba. Palabra de John Fitzgerald Kennedy. Cuyos males se debían en parte a las políticas de mi país durante el régimen de Batista, o sea, el régimen que venció la guerrilla cubana. Apruebo la proclamación de Fidel Castro en Sierra Maestra, donde con toda razón pidió justicia y en especial que Cuba se liberase de la corrupción. John Fitzgerald Kennedy, no están soñando. Y más allá, hasta cierto punto, es como si Batista
encarnara varios pecados de Estados Unidos. Vamos a tener que pagar por esos pecados. En el asunto del régimen de Batista, estoy de acuerdo con los primeros revolucionarios cubanos. Eso es totalmente claro. A los 15 días lo mataban. ¿Se dan cuenta? Cómo sigue estando, desde cuándo está Cuba en el corazón de la discusión mundial y va a seguir estando ahora. En esto me animo a decir algo. Cuba hoy es un Cristo colectivo. Lo van a intentar crucificar, lo están intentando crucificar y no van a poder. Va a resurreccionar. Y para terminar esto, los dejo con este concepto. Cuba, Cristo colectivo, que no lo van a poder matar. Y menos si los chinos se animan a tomar nuestra propuesta. Ahí pasamos a la ofensiva, ¿eh? Ahí negocia todo el imperio. Si nosotros hacemos la propuesta que acabamos de tirar acá, de la vaca colectiva en el CIP, el imperio mañana está sentado negociando. Es lo mismo que hizo Fidel cuando avanzó desde Angola sobre Sudáfrica con las tropas, cuando Estados Unidos vio que Cuba vencía al ejército sudafricano, se sentó a negociar y terminaron el apartheid. Eso lo hizo Fidel desde Angola, cuando venció en Angola y después se metió en Sudáfrica, con el aval de los sudafricanos y con Mandela preso. Por eso Mandela siempre le agradeció la caída del apartheid. Bueno, lo mismo hay que hacer ahora. Esta carta que le estamos proponiendo a los chinos, que se animen y den ese paso, es la coherencia con su historia. Y entonces ahí sí quedan en la grande de los pueblos, ¿eh? Porque vendiendo las pelotudeces que nos están vendiendo acá en todos los países no van a quedar nunca en la grande de los pueblos. Por eso, como son 8 millones de cristos los que están en Cuba, vamos a escuchar acá la película maravillosa, unos tramos de la película de muy poquitos, la película que dura 2 horas, de 1964, que hizo Pasolini, el gran cineasta italiano asesinado por la OTAN, que se llama El Evangelio según San Mateo, donde recopilamos algunos de los momentos más épicos de Cristo cuando entra al templo y cuando acusa de hipocresía lo que es esta carátula que hemos dicho en a la gente que estaba en el templo juzgándolos. Vale la pena volver a escuchar, primero por la calidad de la película, segundo por el mensaje y tercero porque es lo mismo que después, muchos años después, dice el Che en las Naciones Unidas a los pueblos del mundo, adaptado 2000 años después. Escuchémoslos a los dos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los benignos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os maldigan y os persigan, y cuando profieran toda clase de calumnias contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque tendréis en los cielos una recompensa grande. También persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan. Por tanto, haced vosotros con los demás todo lo que deseáis que ellos hagan con vosotros, porque esta es la ley y los profetas. No penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a invalidarla, sino a darle cumplimiento. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la podrá salar? De nada sirve ya, sino para ser tirada
y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad edificada sobre un monte. Ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. No queráis acumular riquezas en la tierra, donde se oxidan y apolillan, y los ladrones las desentierran y roban. Poned más bien vuestras riquezas en el cielo, donde no hay herrumbre ni polilla que las destruyan, ni ladrones que las desentierren y roben. Nadie puede servir a dos amos, porque tendrá menos afecto al uno y agradará al otro. Si obedece al primero, no dará gusto al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú, cuando des limosna, haz que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha, para que así tu limosna quede secreta, y tu Padre Celestial, que ve lo secreto, te recompensará. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no pongáis resistencia al agravio. Y si alguno os abofetea la mejilla derecha, presentadle también la otra. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por vuestros perseguidores, para que seáis dignos hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol para los buenos y los malos, que envía su lluvia sobre los justos y los injustos. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgareis, habréis de ser juzgados, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos. ¿Con qué cara te pones a mirar la mota en el ojo de tu hermano, si ni siquiera eres capaz de ver la viga que tienes en el tuyo? Cuando hagáis oración, no os pongáis a hablar mucho, siguiendo el ejemplo de los paganos, que se imaginan van a ser oídos a fuerza de palabrería. No os parezcáis nunca a ellos, pues vuestro Padre ya sabe lo que vosotros necesitáis aún antes de pedírselo. Mirad pues cómo tenéis que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, al igual que nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Por esto os digo, no os preocupéis de buscar alimentos para sustentar vuestra vida y vestidos para cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que la vida no vale mucho más que los alimentos y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, ni siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que vosotros no valéis mucho más que ellas? Y además, ¿quién de vosotros, por mucho que se empeñe, puede alargar un poco la duración de su vida? Y en cuanto al vestido, no os preocupéis. Mirad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan, y sin embargo yo os digo que ni Salomón en medio de toda su gloria estaba tan bien vestido como uno de ellos. Si a una hierba del campo que hoy la ves y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, gentes desconfiadas? Así que no vayáis diciendo apurados, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Como suelen hacer los paganos. Porque ya sabe vuestro Padre Celestial la necesidad que de todo ello tenéis. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. No andéis pues acongojados por el mañana, que el mañana ya traerá sus propias inquietudes. Ya es bastante que cada día tenga su preocupación. ¿De dónde le viene a ese toda esa sabiduría y esos milagros? Su madre no es una que se llama María. ¿Y no son sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No viven entre nosotros? ¿De dónde le vienen entonces todas esas cosas?
¿Acaso no es él el hijo del carpintero? Un profeta solo es despreciado en su patria y en su casa. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué razón me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Estos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no calumniarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso lo he cumplido ya. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende cuanto tienes, da su importe a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. De verdad os digo que el que sea rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y aún os digo más, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Señor, bendice a nuestros hijos. Señor, impón tus manos sobre ellos y ora por ellos. Alejaos, no molestéis al Señor. No estorbéis a los niños, no impidáis que vengan a mí, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, que le matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos? De verdad os digo que si no cambiáis y os hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien sepa hacerse tan pequeño como un niño, será el más grande en el reino de los cielos. Y quien acoja a uno de estos pequeños por causa de mí, me acoge a mí. Pero el que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen del cuello una gran piedra de molino y le arrojasen a lo más hondo del mar. Ay del mundo por causa de los escándalos, porque no puede por menos de haber escándalos, pero ay del hombre que causa el escándalo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalos y tíralos lejos de ti, pues más te vale entrar en la vida eterna manco o cojo, que con 2 manos y 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le descarría, ¿qué os parece que hará entonces? ¿No dejará las 99 en los montes y se irá en busca de la que se ha descarriado? Y si logra encontrarla, os digo ciertamente se alegrará más por ella que por las otras 99 que no se le perdieron. Pues así también vuestro Padre que está en los cielos no quiere que perezca uno solo de estos pequeños. Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces?
No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Escrito está, mi casa será una casa de oración, pero habéis hecho de ella una guarida de ladrones. ¿Oyes lo que dicen estos? Sí. ¿Es que vosotros no habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los lactantes has hecho salir las alabanzas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Yo también voy a preguntaros una cosa. Y si me la decís, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si contestamos que del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no habéis creído en él? Y si decimos que de los hombres, hemos de temer al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. A ver qué os parece. Un padre tenía 2 hijos. Acercándose al mayor le dijo, «Hijo mío, ve hoy a trabajar en la viña». Y él contestó, «Voy, señor», pero no fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Y éste contestó, «No quiero». Pero después lo sintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El último. De verdad os digo que los publicanos y las rameras os preceden en el reino de Dios, porque Juan vino a vosotros por el camino de la justicia, y no le creísteis, mientras que los publicanos y las rameras sí le creyeron. Pero vosotros, ni aun viendo todo esto, os habéis arrepentido, y tampoco habéis creído en él. Escuchad otra parábola. Esto era un padre de familia que plantó una viña y la rodeó de una cerca. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y partió para el extranjero. Cuando se acercaba el tiempo de los frutos, envió sus criados a los viñadores para que cobrasen los frutos de ella. Pero los viñadores acometieron a los criados, apalearon al uno, mataron al otro y al otro lo apedrearon.
De nuevo les envió otros criados en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vamos a matarle y cogeremos su herencia. Y agarrándole, le sacaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Hará que esos malvados perezcan miserablemente. Y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su debido tiempo. ¿No habéis leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban ha venido a ser la piedra angular. Ha sido cosa del Señor. Es admirable a nuestros ojos. Por tanto os digo que a vosotros os será quitado el reino de Dios, que se dará a los paganos, que darán buenos frutos. El que caiga sobre esta piedra se romperá, y aquel sobre quien ella caiga quedará pulverizado. Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Maestro, sabemos que tú eres sincero y que de verdad enseñas el camino de Dios sin respetos humanos, porque no te importa la posición de las personas. Dinos, por tanto, tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda con que se pague el tributo. ¿De quién es esa imagen y esa inscripción? Del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Maestro, Moisés ordenó: si alguno muere sin haber tenido hijos, el hermano se casará con la viuda, y de esta manera se asegura una descendencia a su hermano. Es el caso que había 7 hermanos. El primero, que estaba casado, murió, y como no tenía hijos, dejó la mujer al segundo hermano. Igual pasó con el segundo y con el tercero hasta el 7º. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando al fin llegue la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será mujer? Estáis en un error, porque ni comprendéis las Escrituras ni conocéis el poder de Dios. Después de la resurrección, ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres tomarán maridos, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios ha dicho? Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Maestro, dinos cuál es el mandamiento más importante de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra a trueque de convertir un solo pagano! Y después de convertido, con vuestro mal ejemplo, le hacéis 2 veces más merecedor del infierno que vosotros mismos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el templo no vale, pero si jura por el oro del templo queda obligado! ¡Necios y ciegos! ¿Qué vale más, el oro o el templo que hace sagrado el oro? Y si uno jura por el altar no vale, pero si jura por la ofrenda puesta sobre él,
queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que mora en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmo de la hierbabuena y del eneldo y del comino, pero habéis descuidado las cosas más esenciales de la ley: la justicia, la misericordia y la lealtad. Bien está hacer aquello, pero sin omitir esto. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Limpiáis por fuera la copa y el plato, que por dentro están llenos de rapiñas y excesos. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y el plato, antes de limpiarlos también por fuera. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos y por dentro están llenos de osamentas y de podredumbre. Así sois vosotros, que por fuera parecéis justos a los hombres y por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que levantáis mausoleos a los profetas y adornáis las sepulturas de los justos y decís: si hubiésemos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no habríamos tomado parte en la matanza de profetas! Vosotros mismos testimoniáis que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad pues la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo evitaréis la condenación al infierno? He aquí que yo os envío profetas, y sabios, y escribas, y a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, y así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De verdad os digo, todas estas cosas sucederán durante esta generación. ¡Ah, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos, como la gallina acoge a sus polluelos bajo las alas, y tú no lo quisiste? He aquí que vuestra casa va a quedar desierta. Por tanto, yo os digo que dentro de poco ya no me veréis más, hasta que digáis: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Todo esto, pues de verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ha llegado la hora de apoderarnos de Jesús, pero con engaño, para matarlo. Durante la fiesta no. No vayamos a provocar la sublevación del pueblo.
Industries of Cuba. I invite him to address the Assembly. Señor Presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta Asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas,
porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.